si vos tenés $200.000 que heredaste de tu padre y no tenías un mango, porque evidentemente él lo reconoce que no tenía un mango, es imposible que inviertas esos $200.000 todos en Bitcoin. El que invierte $200.000 en Bitcoin es porque tiene $2 millones y destinó el 10% para invertir en Bitcoin. Punto número 1. Punto número 2. En ese momento, el nivel de potencial estafa que había dentro del Bitcoin, con la falta de regulación, con los riesgos de las billeteras que se creaban, era tan riesgoso que era poner tus $200.000 en la boca del lobo. Punto número Total, era 2. muy intrincado todo. Muy intrincado. Punto número 3. El precio promedio del Bitcoin en 2014, durante todo el año, promedio fue de $522. En el 2018 fue de $7.552. Se invirtió $200.000 en 2014, en 2018 tenía que tener $2.800.000, no $200.000 de ganancia. O sea que encima los números están mal. Tercero, ¿puedo nombrar el primer exchange de criptomonedas de la Argentina? No hay problema. Sí, Sí. claro, claro. Claro, bueno, los 3 primeros exchanges de criptomonedas en la Argentina fueron Ripio en el 2014, que está todavía dando vuelta, es un exchange muy grande, Argen BTC y Satoshi Tango. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que vos tenés, ¿a dónde hay un pendrive por acá? Que no es que vos tenés un pendrive y mágicamente los bitcoins van adentro del pendrive. No, vos tenés que girar pesos o dólares al exchange de criptomonedas. En ese caso, Adorni debería haber depositado la plata en el banco, depositado del banco debería haber ido a la gente de criptomonedas, en este caso puede ser Ripio, Satoshi Tango. Esa información el juez tiene que saber que eso está registrado. Primero, te hubieran bloqueado los $200.000 en la cuenta por una cuestión fiscal. Vos entrabas con $200.000 en la cuenta, te bloqueaban. Che, ¿dónde sacaste esta guita? Punto número 2. Esa documentación de el banco en donde depositaste la plata y el exchange de criptomonedas donde mandaste la plata y donde compraste está. O sea, si vos compraste efectivamente en 2014, no me hagas el cuento de la buena pipa. Vas a tener que ir a ver, la DJJ, yo dije siempre, para mí no tiene ningún sentido. Es una declaración que el tipo hace y que presenta. Puede decir lo que quiera en la DJ. Lo que tiene que decir en la Es una justicia foto, ahora como explicabas es una vos. foto, es una foto. Ahora, a la justicia, él tiene que ir en calidad de investigado por enriquecimiento ilícito. ¿Y qué significa esto? La carga de la prueba es al revés. Y esto hay que entenderlo A ver. jurídicamente. Muchos están mencionando Binance, que podría haber usado, que es una opción. No, No en las ese momento, argentinas. no tenías posibilidad de mandar guita a Binance. Yo invierto de criptomonedas desde ese momento. Así que le digo a los chicos de acá abajo que 2015, Mira. 2016 ya invertía y sé muy bien cómo era el mecanismo. Entonces, no es que soy un improvisado del mecanismo. Entonces, la justicia te va a exigir y te tiene que exigir, bueno, perfecto, usted está investigado acá por enriquecimiento ilícito, por lo tanto la carga de la prueba es responsabilidad suya. ¿Y qué significa esto? Que Adorni no puede ir con una DJJ y decir, con una declaración jurada, decir, bueno, esto yo, la caja de zapatos, las criptomonedas, encontré las criptomonedas dentro de la billetera fría. No, va a tener que explicar cómo ingresó el dinero, esos $200.000, en la cuenta bancaria sin que salte una alerta. Segundo, cómo mandó de la cuenta bancaria a alguno de estos exchanges de bolsa, por lo tanto, ya la justicia seguramente debe estar circulando una intimación a estos exchanges para que abran la información de cuánta guita giró Adorni a cada uno de los exchanges de bolsa y compró, y eso está registrado. Después, que vos lo saques a una wallet fría, que lo podés hacer y está perfecto, también está registrado cuando vos lo mandás a otro lugar. Entonces, que el hecho de las criptomonedas sea una nube gris no significa que no se pueda rastrear nada. Se puede rastrear el Sí, bueno, dinero él que lo mandó. dice, ¿eh? Él dice que se Claro, puede rastrear, con lo cual Él veremos. claro. dijo Acá lo que, que a hay. lo que apuestan muchos es que podría haber sido peer-to-peer. Él dijo Que
No, en ese momento peer-to-peer no. Okay. Ahora sí, ahora hay cuevas, peer-to-peer, todo. Pero en ese momento no te quedaba otra que entrar la guita en el exchange local, transfiriendo y comprando ahí. Y después si querías ibas a Binance. Pero no podías comprar en Binance desde acá. No había chance de comprar. Todo eso que hoy existe y que es fácil. Vos decís, te quiero comprar, Pau, unas criptomonedas. Ok, bueno, transferime las criptomonedas a una wallet y yo te doy los dólares en mano. Eso en ese momento no existía. Eso es lo que hay que dejar en claro. Todo ese andamiaje muy amplio de las criptomonedas que hoy tenemos, eso no existía. Lo único que existía era, tengo que entrar la guita al banco, tengo que girarla al exchange de bolsa y después el exchange de criptomonedas, perdón, comprar, y si quiero resguardarme por miedo que quiebre el exchange y que me tumbe las criptomonedas, la saco una wallet. Y todo eso está documentado, por lo tanto, no es que la justicia tiene que investigar. Adorni tiene que ir a la justicia, pelpa por pelpa, diría un amigo mío. Él dijo que y lo tendrá que presentar. No. Lo tendrá que presentar. Todo. Justamente él dice, todo lo que estoy diciendo está documentado, eso quedó en el blockchain, está todas las operaciones, y él dijo, hizo 1 millón de operaciones, bueno, están todas. Él dijo eso. Bien. Bueno, pero él no es que la justicia ahora tiene que tirar del hilo a ver todas las operaciones que él hizo. Él tiene que ir a la justicia y presentar la carpetita con todas las operaciones que hizo que justifiquen que esto es verdad, porque la carga de la prueba está en sus manos, no está en manos de la justicia. Ese punto, digamos, la DJJ, vos la presentás, nadie te va a decir nada, está todo bien, pulgar para arriba, se terminó, van a hablar los medios de comunicación. Ahora, en la justicia, vos no podés ir con una declaración jurada, que es una hoja donde vos te comprometés a que estás diciendo la verdad. No, tenés que ir con tu transferencia de los $200.000 al exchange de bolsa, y la única forma de hacerla en ese momento era entrando la guita al banco. No había otra forma de ir a un agente de bolsa. O en un agente de bolsa internacional desde un banco internacional. Pero o sea, hacía bono local. ¿Por qué vos decís que en un banco, si, digamos que... ¿Y cómo mandas guita al exchange? O sea que la guita quedaba, por eso la guita entonces quedaba, entre comillas, blanqueada desde un primer momento. Y pasa por el banco. A ver, vos no lo querías hacer acá, lo hacías en Estados Unidos. Comprabas el bono, salías con CCL, mandabas los dólares a una cuenta en un banco de Estados Unidos y de ahí le mandabas a un exchange como Binance. Decías, quiero ir a Binance. Bueno, compro el bono, tenías que tener cuenta en Estados Unidos, pero todo esto lo tenés que demostrar. Tenés que demostrar que tenías una cuenta en Estados Unidos, que hiciste primero la operación de bonos. Para hacer la operación de bonos tenés que entrar los $200.000 a tu cuenta. ¿No te queda otra? No te queda otra. Bueno, a ver, este es el por lo menos o fondear con... Perdón. Efectivamente, sí. O fondear los dólares con alguien que tenga los dólares allá, vos le das los dólares acá, con una, no sé, una multinacional, un banco, dejás los dólares acá, te entran los dólares allá, pero sí o sí tenía que entrar primero en una cuenta bancaria y después ir al exchange. No es que vas directo al exchange de bolsa, entonces, de criptomonedas. Entonces, todo esto que él está diciendo lo tiene que demostrar ante la... Por eso yo me reía cuando arrancó esto, digamos, da mucha risa todo esto. Entonces, hoy es todo distinto. Vos hoy podés agarrar, che, Claudio, dame 2 Bitcoin. Bueno, te llevo los dólares de tu casa, mandame los 2 Bitcoin. ¿Me entendés? Mandame los 2 Bitcoin. Pero todo esto, insisto, es ¿Vos decís que eso en 2014 no existía? No existía eso en 2014 en absoluto. En absoluto no existía eso en 2014, menos en Argentina. Menos en Argentina. A ver, pero yo creo que todo lo que nosotros estamos charlando, claro, poniéndonos al tanto, me llama la atención y me alegra, muchos acá en el chat dando su propia versión, ya sea como inversor en Bitcoin o recordando cómo era el mercado en aquel momento, muchos de ustedes, lo cual me enriquece todavía más el ida y vuelta.
Pero lo que hay que confrontar es lo que dijo Adorni anoche ahí con la Nación Más del Río. Con lo que dijo hace un par de meses nada más. Acuérdense de la conferencia de prensa, cómo lo caga pedo ahí al periodista. Está en la exaltación de la cruz. A Nico Gallardo. Bueno, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. Bueno, es esto, ¿no? Hay que contrastar al Adorni, de esto tiene un par de meses nada más, diciendo, yo presenté todo impecable. Nosotros podemos acá, de manera, digamos, que nos apasiona, nos gusta, y aprovechando que está Batistón, Paulinia, hablando de cómo se operaban los Bitcoin en aquel momento, hace más de 10 años, pero la verdad es que no hay que irse hace 10 años en el mundo Bitcoin para ver que hay algo. ¿Quién miente? ¿El Adorni ahí en conferencia de prensa o el Adorni de anoche? ¿Alguno de los dos? Claro, no miente. Claro, alguno de los dos miente, es verdad. Y Entonces, en este rol, digamos, donde él se lo ve como una especie como de víctima del periodismo, ¿no? Porque él dijo, bueno, los medios o algo así dice, pero los medios me juzgaron y me condenaron por chorro, y a mí eso me dolió mucho. Digo, bueno, él también juzgó y condenó a los periodistas que estaban preguntando como mentirosos, ¿no? Y hoy queda... Sí, a mí me daría vergüenza, la verdad, que me hagan pero la verdad es que... funcionarios no le da vergüenza nada. La verdad es que por eso te digo, uno de los dos mienten, o como dice acá, los dos mienten, el funebrero. Veremos, pero como dice Batista también, ahora llegó el momento con todo sobre la mesa, o aparentemente con todo sobre la mesa, la justicia tiene que sacar conclusiones, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es mostrar, ¿cuánto estaba el Bitcoin en aquel momento? ¿Cómo se operaba Bitcoin? Pero bueno, acá está claro que de un tipo que dice estaba todo impecable hace 2 meses, ahora te dice, no, mira, en realidad el Bitcoin, yo, ¿cómo iba a ahorrar en blancos? Y acá no lo tenía. Acá no se puede, en negro. Y algo todavía más grave, que es digamos, la salida que le da el gobierno y el Congreso, mucha de la clase política, a estas cuestiones, a Adorni y a tantos otros, como a Spert y a otros, que es la ley de inocencia fiscal, que le permite justamente ahora pasar por alto cualquier guita negro, y no solamente, porque acá no es una cuestión de, uno puede entender a cualquiera de los que estamos acá, mira, compré dólares en el Blue, no tengo cómo justificarlo, y bueno, ahora lo blanqueo porque necesito usar aquellos dólares del Blue para comprarme el auto, una casa, lo que fuera, ¿no? Entonces uno puede entender que porque eso fue así, eso es producto de la Argentina, del cepo, de todo lo que conocemos. Pero la verdad es que acá no estamos hablando del cepo, de la clase política, o de, bueno, todo el mundo, el 99% de los argentinos ahorran negro. Eso es muy agraviante para todos quienes escuchamos a Adorni, es muy agraviante porque... Y la verdad es que acá la cuestión ni siquiera es esa, sino es si le van a dar el pasaporte a los funcionarios corruptos a que usen la guita de la corrupción porque queda blanqueada con esta inocencia fiscal, porque que se le permita a funcionarios que son políticamente expuestos a blanquear guita producto de la corrupción es muy grave. Entonces, cuando nosotros vemos que aparece, Adorni o Spert o tantos otros funcionarios que se meten aprovechando la inocencia fiscal
en un contexto de grandes sospechas, y a mí me da un poco, eso me parece todavía más grave, ¿entendés? Porque es un pasaporte a la corrupción. Total. ¿Qué es esto, Che? Sobre ese No, punto este hay es un print que... de pantalla que hice sobre la web. ¿Te acordás cuando hablamos del tema del escándalo de los créditos del Banco Nación? Sí. Del Banco Nación, los créditos hipotecarios. Que ahí les traje una página que dos programadores armaron, que se llama ¿Cuánto deben? Visualizando AR, y uno ahí puede entrar a ver toda información que es pública, pero que ellos la vuelcan en esta página que le hicieron bien amigable, y uno puede ir filtrando algunas cuestiones de los funcionarios que están ahí cargados y ver cuáles son sus situaciones, sus deudas, sus niveles de consumo. Y ahora agregaron un filtro donde uno puede ver aquellos que ya adhirieron al régimen simplificado de ganancias, que les permite entonces tener este beneficio de la inocencia fiscal, ¿no? Claro. Y bueno, Adorni, esta es la ficha de Adorni, donde en la última línea ahí ven el régimen al que está adherido, es el de ganancias simplificado. Y si uno, les pongo acá, a ver si lo podemos compartir, este videíto que les traje, hice una captura de pantalla ahí buscando, puse el régimen simplificado sí, y ahí ven, va pasando todos los que ya están ahí. Está José Luis Espert, como decías vos, Guillermo Francos también aparece, Alicia Kirchner, Mazot Nicolás, todos acá, los que... Sí, Felipe acá Núñez. mientras mostrás, acá PML, MIC dice, ¿por qué corrupción? Está probado que Adorni sacó plata del Estado, fue un negocio privado, o fue un negocio privado que no declaró. Yo lo que digo es que sea Adorni o cualquier funcionario actual o exfuncionario, no puede. Es políticamente expuesto y no puede sumarse o no debería sumarse a ninguna de estas posibilidades de blanquear guita, porque como están expuestos, uno puede pensar que están sospechados de que es riqueza que tienen y probablemente la hayan hecho por corruptos. Pero es una sospecha y hasta ahora funciona así. Cuando Macri quiso hacer un blanqueo, el Congreso no le permitió que los familiares de los funcionarios, ni los funcionarios, pero tampoco sus familiares, pudiesen adherirse al blanqueo. ¿Por qué no? Porque te da el puente a que blanquees guita de la corrupción. Entonces, exactamente. Pero esto vale para Adorni, y para todos. O para Alicia Kirchner. Claro, exactamente. Pero hay que poner un punto ahí muy importante en lo que acabas de decir con respecto a esta cuestión. Solo traigo este otro print porque me dio el pie. Qué hallazgo. ¿Alguien sabe si a los que entran en el blanqueo se les prohíbe tener cargos públicos en el futuro? Bueno, digo. Dos cosas voy a decir con lo que dijiste, Claudio. Primero, Adorni dijo, voy a pagar todos los impuestos que tenga que pagar por este dinero y con intereses, etcétera. Y acto seguido se estaban metiendo en el blanqueo para no pagarlos. O sea, en el diálogo con José del Río dijo, voy a pagar todos los impuestos y los intereses que tenga que pagar, que dicho sea de paso, por la compra-venta de criptomonedas va a tener que debería poner el 35% y por bienes personales también debería haber pagado, sobre todo con ese importe, hubiera pagado un montón de guita de bienes personales. Punto número 2, acto seguido se mete en el blanqueo que ellos mismos crearon para no pagar impuestos. Claro. Y segundo, y para decirle acá al oyente que te cuestionaba recién lo que vos decías, lo de inocencia fiscal es muy importante. ¿Por qué? Porque acá hay un elefante que pasó delante de todos, con la venia del Congreso y con todo el arco político apoyándolo, que es que los familiares y los propios funcionarios pueden entrar al régimen de inocencia fiscal. Esto es un disparate. ¿Por qué? Porque un funcionario público es una persona políticamente expuesta. En la normativa antilavado internacional se conoce persona políticamente expuesta como la que está manejando dineros públicos. Como la persona políticamente expuesta maneja dineros públicos para evitar hechos de corrupción, este tipo de personas tienen miles de trabas para abrir una cuenta en un broker y cuando abren la cuenta en el broker
compliance, que es el que controla, le controla absolutamente todo. Tiene que demostrar de dónde viene el dinero, cómo lo hizo, etcétera. ¿Para qué? Para evitar que venga uno y te diga, yo encontré un pendrive con criptomonedas y la verdad que yo compré, ¿qué compraste? Vení, mandame toda la documentación, si no, no te abro la cuenta. Porque tiene responsabilidad el broker. Entonces, las personas políticamente expuestas no pueden entrar a los blanqueos. No pueden entrar a los blanqueos. Claro. Tampoco pueden entrar a los regímenes de inocencia fiscal. Por lo tanto, es un escándalo esto. Pero como es una cuestión muy técnica, mucha gente no lo va a entender. Vos podés encontrarte con guita que venga del lavado, que está entrando por este mecanismo, guita que venga de la corrupción, no sé, policial, que entra por este camino, guita que venga de la corrupción política o de los sobresueldos, que entra por este camino. Entonces, no podemos, digamos, tomar con liviandad esto porque te cae simpático el político o no te cae simpático. A nadie le cae simpático ver un tipo en un convento con 2 armas y 2 bolsos con 8 millones de dólares. ¿Ok? A nadie le tiene que caer simpático esto. A nadie le tiene que caer simpático esto. Entonces, si queremos construir un país en serio, vos decís, che, muchachos, está todo bien, pero la girada que viene pagando bienes personales, que viene pagando ganancias, ¿y qué hay para...? Entonces, ¿el mensaje cuál es? ¿El mensaje cuál es ahí? ¿Me entendés? Porque me van a devolver las declaraciones juradas de ganancias que yo estuve pagando, de bienes personales que yo estuve pagando. ¿Me entendés? Pues yo las pagué a todas. Bueno, por eso yo digo que cuando Adorni dice... ¡Boludo! Por eso, cuando Adorni dice, yo hice como el 99% de los argentinos, ahorrón negro, eso, digo, puede ser entendido, insisto con esto, época del cepo, había que ir al blue, los dólares que la gente ganó bien, ganó con su laburo y que no le quedó otra, porque no se podía comprar dólares en el blue, bueno, ahorró y tiene la pilita ahí de dólares y con eso o se va de vacaciones o le sirve para agrandar la casa o comprarse una vivienda o un auto, fenómeno. Pero cuando él dice así, ojo, viste esos mensajes, yo coincido con vos en esto, Batistón, que hay que ver cómo la sociedad los interpreta, ¿entendés? Nosotros podemos analizar y estamos analizando y viendo con información cómo era el mercado del Bitcoin. Cómo era el mercado del Bitcoin en el 2014. Claro, pero insisto con esto, yo digo esto, que a mí me parece que es todavía más importante cuando hablamos de qué dirá la justicia. ¿Qué dirá la justicia respecto de la chance que tienen ahora funcionarios y exfuncionarios de blanquear guita de la corrupción? Porque todos sabemos que hay y hubo corrupción y ahora nada más que ahora le dan la chance. Y antes no la tenían. Entonces, y habrá, me decía, no, en la época de Macri, él sacó un decreto, bueno, sacó un decreto que después la justicia se lo bajó. Entonces, por eso digo que atención, a mí me parece todavía más oportuno, que vamos a ver qué suerte corre Adorni, que ayer dijo que él no va a renunciar y que el presidente lo banca, y después está todos nuestros colegas políticos diciendo, che, ¿por qué Milei lo siguió bancando? La verdad que no tengo información, pero sí esto, de que lo más oportuno sería jueces que digan, che, no, si sos persona políticamente expuesta y no podés sumarte a esto, porque... Y es probable que la guita que tengas o la riqueza que tengas lo hayas hecho producto de la corrupción. Y encima lo blanqueas.